Permitidme un ruego a mis compañeros, los periodistas que ahora mismo cubren profesionalmente la información de este acto. Cededme la palabra, por favor. Como vosotros lo estáis haciendo, como durante muchos años y en muy felices circunstancias lo hice yo también, desde aquí mismo, quiero decir a quienes os sintonizan, a quienes están siguiendo la retransmisión de este pregón a través de los medios en los que trabajáis, lo que está ocurriendo aquí en este momento. Pero a vuestras palabras de presentación o de introducción de las mías, yo quiero añadir algo más, lo que siente el pregonero al ponerse delante del atril. Es decir, lo que ni vosotros ahora, ni yo antes, hemos podido describir nunca, la emoción de los sentimientos del hombre que tiene el atrevimiento de ponerse a hablar en Sevilla de la Semana Santa. Y porque quiero ser fiel a nuestra hermosa vocación del periodismo y mostrar mi agradecimiento por haber sido llamado el primero de los del periodismo audiovisual para dejar el sitio que tantas veces ocupé detrás de las cortinas, de los tapices o entre las bambalinas en este escenario, quiero decir, ocupando el puesto de cada uno de vuestros micrófonos, que el pregonero siente en este instante la grave responsabilidad que sobre él gravita, pero al mismo tiempo la íntima satisfacción de haber sido nominado con eso que alguien ha dicho, tal vez con notable y disculpable exageración, que es el premio Nobel del sevillanismo cofrade. Y siente ahora dentro de su pecho la misma campanería jubilosa que se alzó cuando escuchó la noticia de su nombramiento. Algo así, como si todos los sonidos de la ciudad que ama se viesen absolutamente marginados o enmudecidos por un tañir gozoso que todo lo colma con eternas pretensiones de felicidad, cuando se llena Sevilla entera del eco de sus campanas y llega prendido el aire con roce azul de sus alas, redondo bronce que suena fundido con la distancia, de sones tiñe la tarde que sabe y sabe a Giralda. Y así sonaron muy dentro del entresijo del alma de quien empieza el pregón, rendido humilde a las plantas de la Virgen de los Reyes en su ciudad de la Gracia. Excelentísimo y reverendísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor alcalde de Sevilla, excelentísimos señores, ilustrísimos señores, Consejo General de Hermandades y Cofradías, cofrades de Sevilla, señoras y señores. En los albores de la que se presume prodigiosa década de los 90, cuando el gran acontecimiento de la Exposición Universal condiciona, conmociona e ilusiona la vida entera de la ciudad, y la fecha de la trascendente cita empieza a verse cercana, Sevilla se viste de galas de estreno en un repetido y tradicional Domingo de Ramos para celebrar su Semana Santa. Ahora, como antes, la ciudad volverá a conmemorar la pasión de Cristo a su manera, como empezar a hacerlo en 1340, cuando la primitiva hermandad de los nazarenos comenzara a sacar desde Omnium Sanctorum la profunda meditación de su silencio. Como luego lo hicieran otras, y entre ellas el Gran Poder, desde San Benito en el tercer decenio del siglo XV. Como dejando atrás las fundaciones de la villa medieval, se llegara al XVI, inicial siglo de oro de las cofradías, y la Quinta Angustia exhibiera el primer cartel sobrecogedor de la Semana Mayor hispalense, apareciendo por vez primera a poco más de 6 años de la terminación de la adaptación cristiana de la Giralda, que remata Hernán Ruiz con su cuerpo de campanas. Como luego siguieran fundaciones continuadas a lo largo de los siglos, y el número de cofradías llenara todos los días disponibles, elevándose a este provisional 58 de la época que nos ha tocado vivir. Ahora, como antes, como siempre, este pueblo, elegante, artista y sensitivo, porque en Sevilla, como dijera uno de sus más fieles poetas, hacerse pueblo equivale a hacerse aristocrático, va a volver a conmemorar los días pasionales a su estilo,
poniendo ante sus ojos al Dios hombre que sufre y a su Madre María con el pecho traspasado por puñales de dolor, con esa teología intuitiva que es al mismo tiempo natural y sagrada, dogmática, moral, mística y ascética, porque consiste en hacer una representación plástica con interpretación sensible del drama sacro, obteniendo de la madera y elevando a la categoría de emocionada Eucaristía reverente todos los momentos de la redención. Por eso, cuando el Papa Juan Pablo II escribe que ver representado el rostro humano del Hijo de Dios, imagen del Dios invisible, es ver al Verbo hecho carne, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el pueblo sevillano piensa que la opinión del vicario de Cristo viene a refrendar su manera personalísima de predicar el Evangelio a través de las cofradías. Y confirma su pensamiento al seguir leyendo las frases papales. El arte puede representar, pues, la forma, la efigie del rostro humano de Dios y llevar al que lo contempla al inefable misterio de este Dios hecho hombre por nuestra salvación. Ahí está la clave de la teoría popular que explica la Semana Santa de Sevilla, inserta en la esencia misma de la ciudad. En Sevilla, la plegaria se transforma en procesión y la oración, que como he sabido es hablar con Dios en agradecimiento y petición de mercedes, aquí adquiere un profundo sentido real y práctico de teología sencilla. Porque el pueblo no tiene que estudiar a Dios, sino que simplemente lo halla tras el recodo de cualquier esquina. No es un pueblo caminante que va en pos de su creador por una senda orillada de postulados. Le basta con encontrarlo siguiendo la cruz de guía de su hermandad. Porque las hermandades son modelos de convivencia y ensayos originales y perfectos donde la iglesia celular encuentra su más fructificante semilla. Porque sus cofrades son eslabones entre los obispos, los sacerdotes y el pueblo llano, ante los que se comportan no solo con el cumplimiento de las normas fundamentales de los cristianos, sino con el rigor y la observancia añadidos de las reglas de su cofradía. Y porque todo ello se ha venido practicando siempre en un clima de arraigada e histórica democracia, en virtud del cual, aun en los ciclos en que ésta se ha encontrado civilmente alejada, la urna de votaciones ha sido el elemento básico para elegir los órganos de gobierno, el cabildo general, su pueblo elector soberano, y la forma magistral para asegurar la pureza de los comicios, el crucifijo alumbrado por 2 velas y la invocación inicial al Espíritu Santo. La ciudad se abre en 1000 rutas diferentes para contemplar las cofradías en la calle. Hay edificios y rincones ciudadanos que no se ven nada más que en Semana Santa, y calles por las que no se transita ningún otro día, y personas que no se saludan sino en esas fechas. Desde las viejas collaciones de la ciudad fernandina hasta los ángulos nuevos de la urbe que se desarrolla, las cofradías avanzan hacia la catedral en un crepitar de cirios encendidos, de arboladuras caprichosas de cera, de galopes de azahar, de envolventes varadas de incienso. Y allí confluyen todos esos itinerarios de sacrificio, ilusión y fervor que tienen como vía común la carrera oficial. Y allí, al borde del templo grande, el que se hiciera tal que los que lo viesen labrado nos tomen por locos, ese campanario sobre campanario, esa giralda única de carnes prietas, seguirá apuntando con su esbeltez al cielo, marcando el exacto sitio donde de domingo a domingo toda una ciudad hace realidad firme la imagen giradora que la remata, la fe, la giralda de siempre, recortada bajo nubes, dosel en oriflama, la que turri fortísima se llama ante el sol de poniente iluminada, la giralda de orfebres asomada en baranda de teja es panorama que la luz engrandece y que proclama con señera presencia plateada. Hará más de una vez gente cualquiera altos breves de freno cotidiano con el gozo de hallarse en su ribera, que por cima de todo lo mundano la giralda regala al sevillano su figura gentil y placentera. Si el pueblo mismo, en concordancia plena con su teología popular, manifiesta públicamente su fe,
y el entramado ciudadano se transmuta en naves eclesiales y el cielo en bóvedas con nervaduras, en la calle parece escucharse una oración por todos rezada, vivida y manifestada. Y esta oración no es otra que la que el mismo Jesucristo nos enseñó en la montaña. La más profunda, la más hermosa, la que es seña de identidad y distintivo de todos los cristianos, desde los apóstoles hasta los hermanos nazarenos, el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es la tesis de este pregón. Porque Padre es la palabra que más se repite en el Evangelio y es también la que más se menciona en los títulos y en la heráldica de nuestras cofradías. Más de una tercera parte lo hacen así. Padre le llama el domingo, la primera de las hermandades que abre las puertas de su templo e inicia los desfiles procesionales poniendo entre el verdinegro frondoso del Parque de María Luisa la imagen de nuestro Padre Jesús de la Victoria, al que sigue alba paloma celeste, la Virgen de la Paz. Padre le llamará después la Hermandad de Jesús despojado desde su capilla de la plaza de Molviedro, por desgracia ahora maltrecha por los temporales, al pie de cuya puerta ejercita cada año la elegante cortesía de esperar, cuando despunta el alba, el tránsito procesional de la Hermandad del Calvario, mientras en el interior se alumbra tenuemente el paso de severa originalidad de María Santísima de los Dolores y Misericordia. Padre es también el que permanece callado ante el desprecio de Herodes en ese majestuoso desfile procesional del silencio blanco. Padre es el que se declara Dios ante Caifás y Triana acoge en su barrio de San Gonzalo para que siga gozando Sevilla los primores de su cuadrilla de costaleros desde que lo ve pasando el puente. Padre es ese Jesús de mirada perdida que soporta la bofetada ante el despótico Anás, al que sigue en su tránsito procesional por la ciudad la Virgen del Dulce Nombre, Gracia de Sevilla, que dijera el cofrade Joaquín Huelva, y que lo es tanto cuando cruza bajo palio Cardenal Espínola en olor de multitud, como cuando espera, recatada y bellísima, en su iglesia de San Lorenzo. Padre lo habrá de saludar el pueblo en la calle Orfila, cuando de la pequeña capilla de los panaderos lo vea salir sobre su paso barroco y se comprima para dejar ese sitio que debería de faltar siempre, pero que milagrosamente parece que sobra hasta sacar toda la cofradía a la calle y signar la luz de la atardecida con la doble cruz de San Andrés del paso de la Virgen de Regla. Padre es el que azotan en el primero de los pasos de la antigua hermandad de las cigarreras, con el recuerdo de aquel Vicente Pérez Caro, asomando la voz por los respiraderos, desde frontal a costero y de trasera a frontal, jaleando a su gente y separándose luego para ver la belleza de reina de esa Virgen de la Victoria que tanto sabe de realeza. Padre Jesús con la cruz al hombro, cuando un momento antes de que su imagen quedase recogida en el lienzo, la Hermandad del Valle recuerda el testimonio valiente de las mujeres. Padre es el nazareno que se dobla bajo el peso de la cruz de carey y plata que le trajeron los navegantes del 17, primero que desde Triana pasó el puente de barcas para plantar en la catedral el morado cofrade de la penitencia trianera. Y Padre es al fin el que llevan entre blancuras de cales y azahares en flor, precedido por el muñidor incansable, espadaña móvil que dobla a muerto en la severa cofradía de la Mortaja. Y todo por nosotros. Todo por esa redención que pregona la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Redención en el beso de Judas, la que inicia los desfiles procesionales de ese lunes santo que ha crecido tanto desde que en 1923 lo creara el inolvidable Luis Torres con la ayuda de Alfredo Estrada y José Luis Garrido Ávila. Padre también, Padre de este pregonero que hoy os habla, la que tiene como advocación hermosa de su Virgen titular nada menos que el nombre de Rocío, la que llega a su barrio camino de la iglesia de Santiago cuando la noche todavía es bullicio y esplendor luminoso y detiene los relojes para verla pasar. Entre cales y blasones aparece por su barrio la que es reina de los cielos, de marismas y de llanos. Viene lento ya, muy lento, casi no se mueve el paso porque mecen las saetas los temblores de su palio. Y son miles las cabezas que en las calles y en los patios, en balcones y azoteas con macetas de geranios, de piropos encendidos, con amor la van colmando. ¿Cuántos mimos de su gente? ¿Cómo afinan el trabajo esos firmes costaleros que la cembran desde abajo?
en la noche tibia y santa del más hondo lunes santo, es la Virgen del Rocío, la que a todos va empapando mientras mira y se sonríe don Eugenio Hernández Bastos. Padre nuestro, no Padre mío, porque lo nuestro es lo abierto, lo generoso, lo compartido, lo que nos acerca a la vida de Jesucristo, que nunca vivió en solitario, que siempre quiso hacer participativos sus gozos y sus penas, desde las bodas de Caná hasta la oblación de su vida. Pensando así le vemos, cuando lo llamamos nuestro Padre Jesús de las Penas, y acudimos a su encuentro hacia la parroquia de San Roque en ese Domingo de Ramos, que tiene con esta hermandad perfume eucarístico de juncia y romero, o esperándole alrededor de la 1 del mediodía del lunes en la puerta de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, al principio de esa esforzada y larguísima estación penitencial de Santa Genoveva, en el tiro de línea, prodigio de resistencia y desafío valiente de ese barrio que desde el cielo seguirá protegiendo don Antonio González Abato, el querido Padre Botella. O sintiendo la bocanada caliente del sudor de su sangre durante la oración en el huerto, a la que acompañará desde lo lejos el argentino tintineo de los rosarios que penden del palio de malla de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. O entre el verde y negro oscurecido de los jardines de Catalina de Rivera, cuando nuestro Padre Jesús de la Salud proyecta su sombra tronchada sobre el contorno de los jardines del Alcázar, antes de ser bendecidos por la suavidad luminosa de María Santísima de la Candelaria. Nuestro, cuando Longinos lo cruza con su lanza sobre el espléndido paso gótico florido de la Hermandad de la Lanzada, y nuestro también, cuando Nicodemus y José de Arimatea se balancean en lo alto de la escalera sobre el paso de bronce y abebay de la Quinta Angustia, y la sábana que envuelve el cuerpo descendido del Señor dibuja jirones de blancura en el azul de la tarde. Pero nuestro igualmente, cuando haya que seguirle como lo hace Veracruz, escribiendo en su cruz de guía la frase evangélica, toma tu cruz y sígueme, o haciendo latido vivencial de cada jornada la oración de San Francisco, para aprender que dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado, y muriendo se resucita a la vida. Van deslizándose sombras, mientras las luces se evaden. Negros jirones en punta trepan al cielo y lo parten. Ni por la calle Jesús ni en calle Baño se cabe. Pero las sombras avanzan entre las llamas que arden desde los cirios subidos, desde la acera de Sauce. Nada en la calle se mueve. Nadie suspira ni aplaude cuando estos negros hermanos, estos silentes cofrades, entre encendidos hachones ponen de Cristo la imagen. Y con la cruz que se clava como una herida sangrante, como espadaña morada, como temido mensaje, como guadaña de muerto, como dogal oscilante, como una flor con espinas, como una leña que abrase, como maderos cruzados que al mismo Dios ocultasen, con esa cruz elevada se crucifica la tarde. El sevillano sabe que ese Padre al que le reza está en el cielo. Tan allí como en la tierra en Sevilla en Semana Santa, cielo mismo descendido como desciende por la rampa de la iglesia del Salvador el paso de la borriquita, para que la Jerusalén-Sevilla reciba con palmas y olivos a ese Jesús que llega. O con la misma certeza con que el Santísimo Cristo de la conversión del buen ladrón, gran poder crucificado, sobre el retablo catedralicio de su paso de misterio, le va diciendo a Dimas que hoy estará con él en el paraíso, en esa conversación que se inicia cuando al abrirse las puertas la capilla se muestra entera y podemos ver en un extremo esa Virgen de nombre catalán y esbelta gallardía de andaluza. Antaño,
Los sevillanos que a lo peor muchos domingos no vamos a misa, pero que nos oímos durante los triduos, los quinarios y el resto de los cultos, misas y sermones para todo el año, en algunas jornadas solemnes casi no teníamos tiempo todavía para salir del templo. Y entonces solía rezarse, al término de la exposición sacramental, la deprecación contra la blasfemia. Hoy los cultos se han reducido y esta encadenada serie de halagos con los que pretendíamos reparar los agravios se reza menos. Pero Sevilla sigue rezando con sus cofradías en la calle. Y a la dignidad ofendida, a la paternidad ultrajada, le sigue ofreciendo la hermosa reparación de santificar su nombre. Y así lo hace, a lo largo de la semana, desde el Domingo de Ramos al de Resurrección. Y le llama Santísimo cuando lo ve Cristo de la humildad y paciencia, presidiendo esa cena eterna que luego será misa y consagración de Eucaristía, hacerse prolongación de comedores y salas de estar por placentines y francos. Y le llama Santísimo al Cristo de las Aguas, que todavía no ha perdido ese aroma de Guadalquivir y barrio de Triana, donde estuvo hasta 1942 y que hoy, rasgadas las paredes de su capilla del 2 de mayo, ha tenido que cambiar la proximidad del río por la de la calle Sol. Y le llama Santísimo al que sale a la calle en procesión, como si acabara de dejar aún caliente el altar que ocupaban los jesuitas, alma de Cristo, santifícame. Y le llama Santísimo al del Cerro del Águila durante 11 kilómetros y 14 horas, con perfiles nuevos de estación penitencial que acogen la representación iconográfica inédita hasta ahora del desamparo de Cristo. Santísimo es el Cristo de la sangre, primero de los 3 pasos de la Hermandad de San Benito, siempre esforzada para ser devota, esplendorosa y ejemplar. Santísimo es el Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Baratillo, capaz de ser al mismo tiempo trianera y sevillana y de poner en el arenal sabor torero de Puerta Grande. Santísimo es el Cristo de Burgos, que santificando va con el roce suave de sus manos clavadas, la rejería de los fierros y balcones por Boteros y Sales y Ferré. Santísimo el de la Fundación, clavado y tostado, como si quisiera hacerse tan negro como lo fueron sus fundadores, bajo ese sol de las primeras horas de la tarde del jueves que saca prístinos destellos a la traza oriental del paso de Nuestra Señora de los Ángeles. Santísimo es el Cristo de la Exaltación, subiendo la cuesta del Rosario en chicotás largas e increíbles, y el de la Coronación de Espina, que ahora celebra su 4º centenario en la capilla de la Universidad Antigua, emplazamiento natural, dado el elevado número de intelectuales que dieron a esta cofradía de tan profunda significación histórica un sello original e inimitable. Santísimo llama también a su Cristo titular, la cofradía servita, esa que hoy convoca su regreso a la plaza de San Marcos, a los amantes de la estética tradicional de las cofradías. Y santísimo por último es el Cristo de la Caridad en su traslado al sepulcro de la impresionante y modélica cofradía de Santa Marta. Todos los días, contra la palabra indeseada, esta perenne invocación. Mirando hacia arriba, al misterio, al Nazareno, al Cristo, o mirando hacia abajo, como recorren esa otra estación de penitencia los padres y las esposas y las novias de los que van debajo, atentos a las pisadas, sintiendo en cada levantada el golpe seco sobre la carne blanda y con la envidia santísima también de no poder ser uno de esos privilegiados altares humanos de un puñado de horas. Así pasa el Cristo del Buen Fin, que igualmente es santísimo por sus barrios de San Lorenzo y San Vicente, presidiendo la singular procesión de frailes nazarenos o de nazarenos frailes que desemboca en la tierna belleza de Nuestra Señora de la Palma. Una vez había un nazarenito chico contemplando la cofradía detrás de los cristales de un balcón. Padecía hepatitis. El médico le había prescrito reposo y no podía salir. La pequeña túnica, el cordón franciscano y el capirote estaban en una silla y el chiquillo mojaba con sus lágrimas la tersa superficie de los cristales, llenándola de churretes. El fiscal del paso miró casualmente hacia arriba, lo vio y mandó que se lo pararan. Lo mantuvieron un rato así,
para que el chiquillo pudiera contemplarlo a placer. Luego se lo levantaron a pulso y se lo llevaron muy lentamente a los compases de una marcha procesional. Hoy, ese chiquillo rubio, que es un mocetón fuerte, se mete todos los años bajo ese mismo paso y es uno de los costaleros de su cuadrilla. Y suele arrastrar siempre con él a alguno de sus familias, entre los que están sus hermanos. El pregonero los conoce a todos porque se trata de sus hijos. Las paredes de la calle tienen justas las medidas para el roce de la llama que protege el guardabrisas. Entre ocres y blancura, la señora las visita con caricias de oraciones y temblores de sonrisas. Caben 30 costaleros. Son hermanos y se apiñan con el ansia de llevarla, de mecerla y de lucirla. ¡Qué cimbreo de cintura! ¡Qué mecidas más cortitas! En la voz del capataz, el contento se adivina, duro con ella valiente, que se acerca a la capilla. Y la llevan como en sueño, por Jesús y la Gavidia, y por la esquina de Baño, y por Cardenal Espínola, mientras bajan los redobles para oír a quien los guía. Se reducen los balcones, van rozando las caídas de ese palio de la Virgen que se ciñe a sus aristas, y en caminos de jazmines, perfumados por la brisa, esos niños, los cofrades costaleros de Sevilla, a la Virgen de la Palma, la pasean y la miman. ¿Cómo es el reino del Padre? Ese que se invoca en la primera petición de la oración que Jesús nos enseñara. De ello habló con Pilatos en ese diálogo que ha terminado, cuando el eterno modelo de los jueces débiles lo muestra azotado al pueblo en el hermoso paso de misterio de la Hermandad de San Benito. Ya le ha dicho Jesús que es rey, pero no de este mundo. Y esa locura, despreciada por los paganos, que no podían concebir un rey crucificado, es la que puso la Universidad Hispalense sobre un paso de caoba en el Templo de la Anunciación, el de la cuna de la formación cultural y estética jesuita, más antiguo que el Jesús de Roma, y la que hoy Sevilla sigue contemplando en esa lección magistral de buena muerte que cuando se imparte en el entorno del sevillanísimo monumento de la Plaza del Triunfo, corona de blancura inmaculista el delicioso contraluz del paso de palio de María Santísima de la Angustia. La urna del Santo Entierro lo confirmará más tarde. El rey ha sido crucificado, pero reina sobre la ciudad, que le rinde honores en galas de luto, y resucita después, tornando el luto en los colores vivos del domingo de resurrección, cuando las campanas voltean y la cofradía La Saliana recoge la secuencia de final feliz que Sevilla conoce, pero que ahora vuelve a contemplar, representada esencialmente por sus hijos más jóvenes, eso que sabemos bien los padres, que son los que salen a la calle cuando los mayores nos metemos en casa. Esa es su voluntad, la que vence a la muerte, confirma la fe y acrecienta la esperanza, la que pedimos que se haga, la que el mismo Cristo desea, porque como recogen Mateo, Marcos y Lucas, el que hace la voluntad del Padre, ese es su hermano. Y de ello nos da ejemplo cuando va a exhalar su último suspiro, el Santísimo Cristo de las Misericordias de Santa Cruz, que sella el nombre del barrio más internacional de la ciudad con la fuerza de su cruz potenciada. Y el cachorro, apoteosis procesionante del barroco, que en esos arcos tensados para flechar el cielo del puente de Triana y Sevilla o de Sevilla y Triana, permite que se refleje en el espejo de las aguas del río la flecha sublime de su imagen. Y el Cristo de la Expiración, de la querida hermandad del museo, reto continuo para quienes quieren aprisionar su luminosidad y cromatismo, a los que ponen contrapunto de colores las camelias, las esterlicias, los jacintos y cualesquiera de las variedades florales que cimentan la fantasía en la ornamentación del paso de palio de la Virgen de las Aguas. Así viene cuando regresa, rodeada de esa densa multitud aprisionada por Tetuán y Alfonso XII, como las aguas que corren por un río escarpado,
que se abre y ensancha al llegar al museo. Y así hieren los aires las saetas en la noche alta, con el barrio despabilado y retrasando morosamente la despedida. Agua, señora, mojada, cara brillante de pena, dulce candor de azucena entre tu ojera morada, virgen bendita anegada entre caudales de río, cuando en saeta el quejío alce el valiente aleteo, nadie estará en el museo sin que le dé escalofrío. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, sigue diciendo Sevilla. Y pueden recordarse las frases del maestro que resume el apóstol Juan. Cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y la matización de San Agustín, afirmando que tiene Dios más deseos de dar que nosotros de recibir. Quien conoce la palabra de Jesús y se atreve a practicarla cada día, comienza aquí abajo la vida de eternidad. Por eso, a veces, los planos de la tierra y el cielo se llegan a confundir. Tal vez porque sea fácil elevarse al cielo cuando camina sin caminar, por cunas, sierpes o placentines, Jesús de la Pasión. Sublime ejemplo de la humanidad de Cristo en unión con su persona divina, sobre el sagrario digno de veneración de su paso de Cayetano González, opus magnum del arte de la orfebrería. O si se tiene el privilegio de contemplar esas salidas de la Iniesta o de San Esteban, que durante un tiempo hay no tendremos más remedio que describir hasta que vuelvan a producirse. En la Iniesta, esquivando con agilísimas fintas costaleras las ojivas de la puerta del templo, y en San Esteban, consiguiendo esa misión imposible de empezar a bajar después de haber doblado los zancos, escuchando la voz del capataz que pide los dos costeros a tierra por igual. Poco a poco, más. Y uno siente cómo los riñones de los que van debajo se deben estar partiendo, hincando las rodillas casi hasta taladrar el suelo, mientras los del Cristo se agarran por fuera, sin sitio para poner las manos. Es el cielo en la tierra, el cielo al que suben los pasos, con el grito que tal vez pronunciara el Valilla por vez primera, ¡al cielo con ella! El cielo al que quieren llevar sus costaleros hermanos de San Bernardo el paso del Cristo de la Salud, para seguir subiendo los altos candelabros de sus esquinas hasta el borde mismo de las luminarias celestes, allí donde espera, con el costal bajo el brazo, y desde aquella tarde en la plaza de la Alfalfa, el costalero que ahora falta en su cuadrilla. Mira, madre, que yo quiero morirme de costalero, como se muriera un día Pepe Portal, de costero, sintiendo sobre su carne todo el peso del madero y rezando que no hay forma más adecuada a los rezos que sentirse altar de Cristo, portador de sus misterios, que por las calles transita ante el humano embeleso. ¿Cómo lastima la tarde la muerte del costalero? Diríase que pensase que habrá de quedarse quieto, inmóvil ya para siempre, el paso del Cristo muerto. Pero la tarde se asombra y el paso sube de nuevo, bajel de dorado casco sobre cabezas de pueblo. Porque el mejor homenaje que merece un costalero, cuando costal bajo el brazo se presente ante el Eterno, es que su paso camine tras levantadas de ensueño, y que se llamen a tiempo bien a compás los pateros, que fijen los fijadores y que los corrientes dentro sientan correr en sus pulsos sangre de hombres enteros. Costaleros de Sevilla, locos de amor, qué contento cuando la voz del de arriba pregunte: ¿estáis ya puestos? Que voy a llamar, que vengan conmigo todos al cielo.
Las cofradías piden pan y lo dan también. Lo piden con la elegancia mendicante de los blasones de su estirpe. Lo dan con la delicadeza, silencio y generosidad que su seguimiento del Evangelio les impone. Se pide a los hermanos en las cuotas mensuales, en las papeletas de sitio, en las limosnas de los cultos. Se pide a los demás en la lotería de Navidad y en los miles de rifas y en los cientos de ideas felices de las juntas de gobierno para sufragar los gastos de la mejora y conservación de sus enseres. Se da en las bolsas de caridad, en las organizaciones asistenciales, en las campañas de Navidad. Se da hasta la sangre colectiva y periódicamente. Se da trabajo también. Hay hermandades numerosas que tienen empleados en nómina. Los mayordomos saben de todo ese mundo artesanal, laboral o fabril que vive de las cofradías. Los tallistas, los orfebres, los doradores, los bordadores, los cereros. Y los secretarios lo saben también, porque desde que la informática llegó a las hermandades, hasta se venden listados y programas de ordenador para ellas. Se pide a veces hasta el techo que falta, porque se cuartearon las medianeras por una obra próxima o se hundieron los tejados a causa de los temporales. Y qué ternura de Sagrada Familia sin posada, la del peregrinar de algunas hermandades buscando acogida. ¡Qué regalo de pobreza! ¡Qué bienaventuranza de los que así están y más se parecen al hijo del carpintero! ¡Y qué ejercicio de la paciencia con todo su valor de obra de misericordia! Bienaventuradas hermandades de Jesús despojado, de la Iniesta, de Santa Marta, de las Aguas, de San Esteban, de la Candelaria, de San Isidoro y de los gitanos. De vosotras es el reino de los cielos. Abarcará todo el espacio impoluto de la pantalla el plano general de una escena en el Gólgota con el susurrante sonido de las palabras de un crucificado. Habrá un arbotante de verdura y candorosas notas de azahar detrás del paso antiguo de armonía perfecta de la hermandad sacramental de las 7 palabras. El primer plano quizá acerque el torso del reo y nos sintamos dulcemente heridos por la mirada implorante de ese Cristo de la sed al que Luis Álvarez Duarte imprimió la realista expresión que impulsa a saciarla de inmediato. Tal vez haya muerto ya y sus hermanos de la carretería lo hayan vuelto a sacar de la pequeña capilla de la calle Barflora, haciendo que se comprima inverosímilmente la pared que da frente a la puerta y que acudan a posarse en la canastilla de su paso todas las hojas secas de la tarde, hasta confeccionar el más imponente y funeral ramo sujetas por el cordón dorado que lo circunda. Pero la voz de Cristo habrá quedado en el aire y el penúltimo eco de la imagen desvanecida lo irá multiplicando. Perdón, perdón, perdón a los enemigos, perdón fraterno. Luego lo repetirían Mateos y Lucas. Si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Amad a vuestros enemigos, sed misericordiosos, como vuestro Padre lo es. Y lo completaría Marcos, porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Lo había adelantado antes el Maestro. Y ese qui pro quo, esa condición sine qua non, ese perdona tú para que te perdonen a ti, se hace realidad todos los días en el seno de esas escuelas de aprendizaje y perfeccionamiento de cristianos que son nuestras cofradías y hermandades. Perdón, con la clave sublime de ese amor que cierra sobrio y patético cuando se muestra crucificado en la empinada rampa de su templo las estaciones penitenciales del Domingo de Ramos. Perdón que habrán de estar pidiendo para todos nosotros los cofrades que ascendieron ya a la casa del Padre, cuyas voces reunirán a aquellos pregoneros que subieron también con el verbo tan cálido y el corazón tan encendido como los de José Luis de la Rosa o José Ignacio Artillo. Mas para ello, a ese Jesús, que sabe de caídas bajo la cruz de tantos desamores, Sevilla sigue rogando, no nos dejes caer. Y lo hace cuando lo trae desde Triana, clamor reverdecido con brisas marineras. O cuando lo muestran San Isidoro, pidiendo pinceles de Matonio Cabral Bejarano
para plasmar su severa belleza plástica, o cuando lo saca de San Vicente, haciendo descender entre naranjos la batuta amable del maestro Panteón, para que Jesús de las Penas vuelva a hacerse armonía sonora y prodigio de cofradía completa, avanzando serenamente sobre los pies. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies, con las mesías cortitas y acompasado el vaivén. El paso se ve de lejos, que de cerca no se ve, porque hay que ver el trabajo de los que pueden con él, y las levantad de ensueño, sin que se caiga un clavel. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies. Y habiendo igualado los cuerpos al modo de Rafael, aquel Rafael fatiga que capata supo ser, sin alterar nunca un gesto, y con firmeza a la vez, maestro de los martillos y de las voces de miel. Qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies. Se va cimbreando el palio, y los varales también, con chicotadas a lo justo. Bueno, no corre. Duro con ella valiente. ¿Cómo va el paso? ¡Qué bien! Pararse ahí, y que caigan los cuatro zancos a la vez. ¡Qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies! Y para poner el marco adecuado a la frase final de la plegaria, Parece líbranos del mal, que la completa y la redondea, la madrugada. La madrugada, cuando entre las puertas recién abiertas de la capilla de San Antonio Abad se escapa una bocanada de azar, mensajera de virginidad y de pureza, y los primeros nazarenos de la memoria de la ciudad vuelven a echarse a la calle llevando escritas con el hermoso lenguaje de los siglos idos las peticiones de venia que ni siquiera quieren pronunciar para no romper la severa austeridad de su silencio. Y Jesús se abraza a la cruz en la que habría de ofrendar su vida, como luego mostrará con el Calvario la devoción imaginera de Francisco de Ocampo. La madrugada que se inicia con el rigor de esta cofradía modélica y la madrugada que termina con la gracia de los gitanos. ¿Y cómo vuelven de la catedral esos dos pasos? ¿Y cómo se va abriendo la mañana desde San Román por la calle Sol y la plaza de los Terceros, buscando el titubeo de la luz que va creciendo el palio de la Virgen de las Angustias? La calle Sol relucía y en San Román se ensanchaba con mares embravecidos de corazones en planta. Parábanse los relojes con sueño de madrugada y hacia calle Sol venía Angustias, toda angustiada. Pero en Santa Catalina, cuando las 12 sonaban, le esperaba el homenaje escondido de oro y plata de sus hijos costaleros que a compás la levantaban. Empezaron a las 2, mas las fuerzas les sobraban para 10 horas más tarde alzarla así. ¡Qué machada! ¡Cómo subía sin subir su paso de azul y grana! ¡Y qué luz de sol radiante se reflejaba en sus andas! Las grandes piedras rieron de vieja herrumbre arrugada y la angustiada María, de pura raza gitana, sobre bronce y sobre hombría, siguió dejando la plaza. La madrugada enmudece cuando por las calles de la ciudad transita el paso del Señor. Puede confesaros el pregonero que le agrada mucho vivir donde vive, a un tiro de piedra de su basílica. El pregonero es vecino del gran poder. Nació predestinado para ser nazareno de su cofradía y tiene a gala hoy, como si del más codiciado título nobiliario se tratara, haber alcanzado un número tan bajo que le permitiría hacer la estación penitencial muy cerca del paso. Pero nunca salió en ella porque sus pisadas nazarenas siempre tuvieron como destino el Calvario. El gran poder era la cofradía de la Madre, el Calvario la del Padre. La voz cantarina y querida de la viejecita santa
Lo llamaba cariñosamente Gran Poder Bendito, y arrodillada ante él, clavaba en el rostro atormentado del Señor miradas largas de incontenible arrobo. Por eso, cuando en la cama blanca de un hospital se aproximó la hora de su partida, puso, ante el brillo escaso de su penúltima mirada, el primer plano impresionante de ese rostro reproducido a color, y con la efigie venerada, prendida para siempre en sus retinas, recibió la extremunción y entró en el estado de coma del que jamás habría de salir. El pregonero lleva siempre al Gran Poder tan impregnado en su corazón como quedara en los ojos vidriados de esa madre del alma que se moría en la cama de un hospital. Y no es el pregonero nazareno del Gran Poder, pero sí ha tenido el privilegio de llevarlo sobre sus hombros presidiendo el Vía Crucis, y sabe lo que es la ciudad echada a la calle para presenciar su tránsito. Sabe de su devoción incontenible, que es la misma de la que le dio el ser. Sabe de su fervor y sabe más. Sabe que muchas manos rozaron con unción la suya entrelazada en torno al soporte de las andas y que luego fueron llevadas a la boca para besarlas como si del besapié en su capilla se tratara. Y el pregonero llegó a querer que le cortaran esa mano suya para suplir con ella el talón del Señor gastado por los besos de devoción y de amor de todo el pueblo de Sevilla. Pero la madrugada no estaría completa sin el clamor de Triana, sin el estilo de Triana, sin esa oleada, sin ese desembarco, sin esa apertura nueva de las viejas páginas de la más gloriosa tradición de los alfareros y de los herederos de los calafates y de los capitanes de naos. Llega Triana y es como si alcanzásemos a ver un horizonte esperanzado, como si una brisa nueva soplara desde el puente, como si todos los sonidos conocidos se vistieran con un timbre nuevo, como si todos los coros de la más informal marinería alzaran al aire el unísono cantar de una misma alabanza. Llega Triana y llega ella. Llega la esperanza y el mundo de Sevilla, ese mundo de cofrades y de no cofrades, de fieles y de no fieles, de creyentes y de agnósticos, ese mundo se pone boca abajo porque la esperanza es la esperanza. Y la esperanza, desde que sale, desde que inicia su itinerario por esa calle que es más suya que de nadie porque es la calle Pureza, desde que deja el barrio sumido en la desazón de estar una noche sin ella, hasta que al filo de la mañana abandona pastor hilandero y reyes católicos para que la bese el primer rayo de sol antes de que llegue al caserío que se alinea al otro lado del río, va poniendo en el sentimiento y en la expresión, en el corazón y en la boca, la manifestación sincera y el testimonio rendido que genera ella porque sí, porque puede, porque se llama esperanza, porque es la madre de Dios y reina siempre en Triana. Olé la pena bonita, olé la gracia llorando. ¿Qué locura es esta, madre, que así me gusta tu llanto? Olé la pena bonita, olé tus ojos cuajados de esas lágrimas amargas que al mar hacen más amargo. Olé la pena bonita, olé la gracia del barrio, esperanza de Triana, capitana de los barcos. Me duele mucho tu pena, tu tormento me hace daño, pero vas tan guapa, madre, en la joya de tu paso, que pareciendo locura, prisionero de tu encanto, al verte pasar te digo, con temblor enamorado, olé la pena bonita, olé la gracia del barrio, qué guapa vas, madre mía, cuánto me gusta tu llanto. Se llena la boca rezándole a María. Cuando suena la esquila de la espadaña próxima, o la voz amiga y desconocida que sale del transistor, nos avisa del Ángelus. Por la plaza del Salvador, por Sierpes o la avenida, o por las calles que recorriera el arzobispo mendigo, ese beato Espínola al que Sevilla quiere llamar santo, un antiguo vecino, condiscípulo o compañero, nos saludará al pasar con un ademán de la mano, porque guarda la costumbre de rezarlo cada día,
como aún existe la tradición en alguno de descubrirse ante los retablos y con la misma inclinación piadosa con que acudimos a las hermanitas de la cruz para depositar unas monedas en sus manos. Son las cosas íntimas de la Sevilla mariana. Todos sabemos que la Virgen es nazarena de nacimiento y sevillana de adopción. Y el título de hija adoptiva se lo entrega Sevilla cada Semana Santa, rubricándolo con un canto de alabanza que es un magnífica nuevo, una letanía lauretana complementaria, un salmo tan hermoso como el mejor de los que contiene el libro de los libros, nada menos que guapa, guapa, guapa. Por eso nos agrada tanto que ese nazareno de la estrella nos dé medallitas de la Virgen en vez de aquellos caramelos que pedíamos cantando cuando chiquillos. Porque esas medallas, con el relieve de su carita nacarada, servirán para que, pasado el tiempo, cuando la Semana Santa se haya quedado atrás, pensemos en ella, al volver a vestir en cualquier ocasión la ropa del Domingo de Ramos, y recordemos entonces que aquella Semana Santa la Virgen bajó del cielo por una larga escalera formada por los luceros. Madre, ¿me llevas contigo? Pidió permiso una estrella, y la Virgen sonriendo se la trajo hasta la tierra. En el barrio de Triana la señora se quedó, y por Virgen de la Estrella, en Triana se nombró. Era Domingo de Ramos. Sevilla estaba de gala, y al ver a la Virgen dijo, es la estrella de Triana. ¿Quién nos enseñó a rezar así? Hablamos de los cofrades en general. Hablamos de las mujeres cofrades. Pero hasta ahora poco se ha hablado de las abuelas cofrades. Y ya va siendo hora de hacerlo. Porque más de uno aprendimos a rezar con esas oraciones, pueriles si se quiere, pero hermosamente tiernas, que nos enseñaron nuestras abuelas. Y el Padre Nuestro y el Ave María estuvieron en los labios fruncidos, arrugados y secos de una abuela, para que los aprendiéramos también. Abuelas, enseñantes de rezadores, y abuelas maestras de nietos nazarenos. La casa del pregonero que os habla, en la que habitualmente se presagiaban las vísperas semanasanteras por las túnicas negras colgadas y los cinturones de esparto en algún rincón, empezó a llenarse un día de cruces rojas de Santiago y del blanquimorado de las túnicas y los antifaces de la cofradía del Cristo de la Exaltación. Una abuela estaba detrás de esta intrusión sorprendente, y pronto un desembarco numeroso de nietos se generó en su torno, con las papeletas de sitio y los últimos recibos pagados por ella, hasta originar casi un tramo de incipientes nazarenos. Y si la Virgen de las Lágrimas, con toda su esplendente belleza, se ve hoy en el dormitorio de los varones, y crecidos estos siempre hay quien sigue saliendo en la cofradía, es porque la abuela, antes de sacar su abono para la silla del Jueves Santo Celeste, dejó bien agarrada la semilla que hizo prender en sus nietos. Hermanos, qué banderín de enganche tienen las cofradías con las abuelas. Y tiene arte esa guerra tan suya, tan de las abuelas, para que las niñas se llamen como siempre se llamaron, con esas hermosas advocaciones de la Virgen de esta muy noble, muy leal, muy heroica e invicta Sevilla, que añadió además a su escudo el título de Mariana, porque lo quiso la Hermandad de San Bernardo y con ella todas las hermandades de Sevilla. ¡Cuántos nombres hermosos! Desde la esperanza del primer día a la esperanza del último. Gracia y esperanza el Domingo de Ramos. Esperanza de la Trinidad el Sábado Santo. Hasta para nombres compuestos hay posibilidades. Gracia y esperanza, paseando la belleza desde el pleno sol de Recaredo a la noche en la angostura de Caballerizas. La esperanza de la Trinidad, dejando con el último palio en la calle la estela imborrable de su estética perfecta. Y al final la soledad. Por 2 veces, recuerda Sevilla, el patético abandono de la madre a los pies de la cruz. El viernes, con la ejemplar cofradía de San Buenaventura. El sábado, con esa soledad de San Lorenzo, eterno broche de la Semana Santa, que no queremos dejar sola, y por eso acompañamos silenciosamente desde fuera
o desde dentro de sus filas nazarenas. Blancor de blanco sudario en la tarde que declina y blancura que camina, antifaz y escapulario, blanco y negro en el Calvario, y como broche del día, esta postrer cofradía, blanquinegros nazarenos, siendo más, llevan a menos la soledad de María. Soledad María, María Soledad, nombres tan bonitos como Rocío, Salud, Guadalupe, Angustia, Refugio, Regla, Caridad, Remedios, Ángeles, Valle, Patrocinio, Presentación o María de la O. Qué sevillano, qué trianero, qué bonito como la Virgen misma es el nombre de María de la O. Nombres de advocaciones cofrades para las mujeres que, como las del Evangelio, cerca del Señor, estuvieron siempre dentro de las cofradías. Mujeres de mantilla, fieles observantes del rito tradicional de cada Jueves Santo, que da comienzo ante una foto de las imágenes titulares de la familia, vistiéndose un traje negro con encaje y sosteniendo la peina sobre un moño bajo que la sujeta como el costal a la trabajadera. Mujeres, madres de armaos de la Macarena, que con sus años a cuestas irán tomando de la silla donde reposan los brillos del uniforme, como los alamares de la chaquetilla de un torero de lujo, las medias, la nagüeta, la coraza, mientras el hijo se transforma y en la estancia suenan saetas de Manolo Caracol ante la mirada quieta del padre que alinea su armadura en la centuria del cielo, y de la esposa que aprende en silencio para cuando la abuela falte. Mujeres camareras de la Virgen, damas de honor de la reina, con el privilegio de gozar de su intimidad. Luego llegará el vestidor, que es algo así como el modisto de alta costura, que habrá de poner la sabiduría y la inspiración para dotar a cada tocado del hálito sublime de su creatividad. Pero antes están ellas, las que en el recogimiento inviolado de una capilla semi en penumbras, con pudorosas cortinas corridas, arreglan a la señora como si de ellas mismas se tratase. Que ahí reside el secreto de la belleza, de la elegancia, del garbo y de la gracia que lucen las sayas y los ceñidores, las tocas y los mantos de las vírgenes de Sevilla. Mujeres, esposas y madres de nazarenos, de monaguillos, de acólitos o de costaleros, que empiezan a vivir la Semana Santa con una aguja, una plancha y un secreto heredado para quitar la cera y dejar las túnicas como si acabaran de comprarse en el siglo, que lo mismo hace un costal que un solo en el coro del quinario, que estuvieron, que están y que estarán para que la hermandad sea más hermandad todo el año y para que la cofradía sea más hermosa y se luzca más en la calle. Con ellas, el arco iris de las túnicas se abre cada día y el silencio se hace impoluta blancura, tan inmaculada como esa amargura, cuyas sienes ciñó Sevilla con la corona de su devoción, de su admiración y de su amor. Madre mía, qué santa locura, qué locura de amor, madre mía. Miro abiertos en antología tus ojazos de dulce amargura. Eres tú con abierta ternura. Es tu boca, tu rasgo, tu encanto, que se humilla al eterno quebranto de tu pozo sin fin de amargura. Ese llanto que siempre perdura y recoge tu breve barbilla, el domingo le dice a Cerilla que de amor te creció tu amargura. Y ahora, permitidme que os revele un secreto de mi vida de cofrade. Algo que he guardado pudorosamente dentro de mí, porque en principio se trata de una deserción. Cuando yo salía de celador general en mi hermandad del Calvario, esperaba ansiosamente que los nazarenos entrasen en la catedral y después me iba con ellos hasta el monumento, rezaba las oraciones de la visita sacramental y abandonaba las filas. Sí, amigos, yo era un celador general del Calvario que desertaba en ese momento de su estación de penitencia. Pero tenía una justificación hermosa e irresistible.
asomada a la puerta de los palos, me estaba esperando la Macarena. Yo sabía que todas las madrugadas la Macarena estaba allí, sola, con ojeras de cansancio, pero dispuesta otra vez a entregarse al frenesí de amor de sus hijos. Y me iba a verla, y me acercaba enamorado, y me arrobaba contemplándola. Nazareno de negro, afilada sombra inmóvil en contraste con el esplendor magnífico del paso de la señora de San Gil. ¿Cómo está la Macarena en ese momento de la noche? ¡Qué coloquio apasionado con la prisa del encuentro fugaz! Luego, los golpes de martillo de Luis León y la libertad soberbia, como si estuviera rodeada de miles de personas, y el racheo de las pisadas multiplicándose en el silencio que amparan las bóvedas altas, y de nuevo la Macarena acogida por el gentío de la plaza de la Virgen de los Reyes. Nostálgicamente, el nazareno negro la dejaba ir y se reintegraba a las filas de sus hermanos del Calvario. Y cuando su hermandad giraba hacia la Plaza del Triunfo, tenía que hacer soberanos esfuerzos para no volver la vista atrás y seguir viendo a la Macarena y permanecer a su lado, sin ojos nada más que para verla, sin boca nada más que para musitarle piropos, sin sentidos nada más que para sentir la mirada de ella, cuando sus hijos costaleros la han elevado hacia el cielo y parece que se agita con la levantada y se marea un poco hasta que se recompone y serena al principio de la chicotá y ya se te queda mirando de esa forma que no puedes olvidar nunca. Por amor a su madre Macarena, el nazareno del Calvario se atrevía hasta a caer en la infracción de la severa regla de su cofradía. Andando el tiempo, a ese nazareno lo elevan a pregonero de la Semana Santa, y la hermandad le concede el exquisito honor que para los pregoneros guarda, bajar a la Virgen desde su altar en los actos previos a su besamanos en el mes de diciembre. Y ese nazareno, de las alpargatas de Esparto y el Alto Capirote, mancha de negrura ante el verde luminoso, en la cita escondidas con su madre Macarena, recibe el premio de poder trasladarla entre avemarías entrecortados, abrazándose a su talle, y luego de volver a tomarla en brazos hasta dejarla a los pies de su trono de reina, situando su mejilla cerca de la de ella, en la increíble realidad de rozarse con la tersura de su pétalo de rosa hasta sentir la propia mejilla humedecida, sin saber si eran sus lágrimas o las lágrimas de la Virgen trasladadas a su cara. ¡Qué largueza la tuya, madre mía Macarena! ¿Cómo pagas a los hijos que se enamoran de ti? Pepe Garduño, tu vestidor, había vuelto a cincelar los encajes de tu tocado en una cascada de blondas, y tus camareras habían puesto en tus sayas el primor y la feminidad de sus manos de mujeres de Sevilla. Gracias, madre, por haber pagado así al enamorado nazareno que desertaba todas las madrugadas para verte en la puerta de los palos. Gracias, madre, porque eres la ilusión más atrevida, pero tú lo puedes todo sin pecado concebida, mediadora de milagros, luz de oro que la brisa acrecienta cuando sopla sobre tu candelería, recogiendo los deseos de oraciones y caricias. Gracias, madre, porque pagas con ternura desmedida a quien mira enamorado esa aurora descendida, que es el brillo de tus ojos y las lágrimas prendidas en el nácar de tu cara y el temblor de tu barbilla y el sollozo que engrandece tu belleza de mocita. Gracias, madre, porque eres ese sueño al que se aspira, estar cerca de ti, cerca del candor de tu mejilla y de tu porte de reina y de tu pelo de endrina y del agua de tu llanto y de esa flor encendida que es en tu boca de embrujo el enigma de tu risa. Gracias, madre, porque ahora yo diré que no es mentira. Yo llevé a la Macarena abrazada en su capilla. Y al final, el Calvario. Cuando un pregonero está integrado en una hermandad, todos en ella se sienten pregoneros con él. Yo sé que conmigo han subido hoy a esta tribuna todos, desde el nazareno de la Cruz de Guía hasta el último penitente de la Virgen. Y me siento orgulloso de ello. Ya sabéis lo que aquí se dice, aquel es mucho de tal o cual cofradía.
Yo no soy mucho. Yo soy todo del Calvario. Y el Calvario de mí, y de mi familia, y de mi gente. Que esto es lo que pasa con nuestras cofradías, que son de grupos de familia de toda la vida, y así está metida en esta hermosa pertenencia a toda la ciudad. Mi Cristo y mi Virgen, como a cada uno les pasa con los suyos, presiden desde los acontecimientos más felices de mi vida hasta los más amargos. Ante ellos, acabo de celebrar mis bodas de plata, y con la túnica que me pongo cada madrugada, sé que un día habré de bajar a la tierra, como bajó mi padre con la suya, a no ser que, como mi hermano Rafael, cuando lo llamaron desde arriba a sus 32 años, la deje en herencia para otro nazareno de la misma casta, de la misma sangre y del mismo amor. El Calvario está en auténtica hermandad todo el año, como ejemplar cofradía en la calle, cuando van las blandas pisadas sobre piedras desnudas, largas filas de negros hombres encapuchados, altos los capirotes, toscos las suelas rudas y el esparto que ciñe con rigor los costados. Cristo viene a lo lejos, entre 4 blandones. Con el alba que sale, ya los pájaros pían. En la calle San Pablo se evaporan los sones y los goznes del templo al abrirse chirrían. En el viernes sagrado es la entrada silente del Señor del Calvario que termina el regreso, y se asombra la aurora, y se asombra la gente, y la luz que se estrena le dedica su beso, y a mi Cristo que duerme con su más dulce muerte, yo le pido que cuando me desprenda lo humano, se libere de clavos, de su sueño despierte, y me saque del mundo agarrado a su mano. Pero antes, durante toda la madrugada, se habrá puesto un punto de meditación entre esos 2 fulgores que confluyen desde Triana y la Macarena. Y habrá cerrado el cortejo ella, la Virgen de la Presentación, fiel en esta cofradía a la postura de la Madre en el Evangelio, que voluntariamente ocupó siempre un segundo plano. La Virgen de la Presentación puede ser la gran desconocida de la Semana Santa sevillana, pero como Juan o como Lucas, o como los que en su tiempo caminaron a su lado, aquí quien la encuentra no la abandona jamás. Y es ella la que llama, la que recibe y acoge, como puso a su vera al pregonero que os habla, para que tras haber pasado casi por todos los puestos de la cofradía, desde nazareno concirio a diputado mayor, hoy sea uno de sus manigueteros. La que estaba en besamanos cuando al pregonero le dieron la noticia de su nombramiento, como si tuviera celos de madre de no ser ella la que apareciese con él en las primeras fotos, la que movió su pluma cuando escribía, y la que ahora recibe su piropo, su verso y su oración. Qué dulzura se escapa de tu pena, qué ternura se acoge en tu mirada. En tu frente gravita iluminada esa ofrenda inicial de la patena. En tu rostro, María, gracia plena, qué tersura de flor recién cortada, qué candor de belleza inmaculada, qué apostura de reina, qué serena. Todo un pueblo se goza y maravilla con tu empaque sin par ni parangón, con tu tierna belleza que se humilla y te mira prendido de emoción cuando vas por las calles de Sevilla, Virgen nuestra de la Presentación. Todo esto se halla a punto de ocurrir una vez más. Ya recorre la médula de la ciudad una inquietud nerviosa. El sevillano tornará a ofrecerse con su cruento sacrificio penitente sobre la etérea patena y será otra vez ejemplo testimonial y clave comprensible del secreto de su Semana Santa. Porque mientras evangélicamente su mano izquierda siga desconociendo la generosidad de la derecha, ocultará a los ojos de los demás los estigmas de su oblación nazarena. El dolor de su costado, tras las largas horas de apoyar en él un pesado cirio en una cofradía de negro.
las heridas de sus pies tras haber ido descalzo en una cofradía de capa, o el morado y lacerante cardenal en el hombro o en el cuello tras haber cargado con una cruz o con una trabajadera. Y estará alegre, y le encontraréis contando chistes o construyendo frases ingeniosas metido en una bulla, porque sabe que la historia termina bien y su hermano Jesucristo murió en la cruz para redimirle, pero resucitó al tercer día. Por eso, en este templo abierto bajo la bóveda celeste, en esta ciudad hecha iglesia majestática, con las calles convertidas en naves y las avenidas en cruceros, se alzará la voz sacerdotal del pueblo mismo y clamará con firmeza: continuación de la proclamación del Santo Evangelio según Sevilla. Y entonces, cuando nos llevemos a la frente la mano derecha con los dedos cruzados para asignarla con la señal de la cruz, en ese mismo momento estará la primera en la campana. He dicho.